lo van a decir aquí en el chat o lo van a decir por micrófono, y van a entonces ir completando entonces el mapa, y vamos a hacer un mapa entre todos, y así ustedes también toman eso como idea para el trabajo después. Digo, la clase va a estar grabada y se va a subir el día mismo en la tarde. Después de esta clase se va a subir al tiro para que después puedan volver a ver esto y también puedan hacer después ir trabajando el resumen, porque hay cosas que yo voy a mencionar que no van a estar escritas y que ustedes perfectamente las pueden también agregar a su resumen. Así que resumamos los contenidos que entraron en la prueba formativa y que también van a entrar en esta evaluación sumativa. Tienen que ver con las fuerzas. En teoría, chiquillos, son 3 los grandes contenidos que van a entrar en la evaluación sumativa, que son las características de las fuerzas, las leyes de Newton y los tipos de fuerzas que vamos a analizar. Y yo agregué como cuarto punto, un poco descolgándonos del tipo de fuerza, la diferencia entre masa y peso, porque también es importante, chiquillos, tener claras las diferencias que tienen estos dos conceptos, porque son súper importantes y son súper distinguibles entre sí, estos dos conceptos. Así que tenemos que mantener claras las diferencias. Así que vamos a ir entrando a cada uno de estos puntos para ir viendo las características de las fuerzas primero, luego vamos a analizar las leyes de Newton y luego los tipos de fuerzas. Así que, vamos acá entonces. Las características de las fuerzas, chiquillos, se clasifican en 3 cosas: en el módulo de la fuerza, en la dirección de la fuerza y en el sentido de la fuerza. Así que, vamos completándolo entre todos, chiquillos. ¿A qué nos referíamos, chiquillos, con el módulo de una fuerza? ¿A qué se refería el módulo de una fuerza? ¿A qué nos referíamos, chiquillos, cuando hablamos del módulo de una fuerza? Chiquillos, recuerden, esto es solamente un resumen para ir haciéndolo en clase conmigo. No es necesario que lo escriban, pero vayan tomando las ideas, prestando atención, porque después a partir de este tienen que construir su propio resumen, que tiene que incluir los temas que están viéndose ahora. Vayan tomando apuntes de las ideas que van apareciendo, así como de los temas, y para que ustedes también lo vayan completando con lo que aparezca aquí, o con cosas que hayan visto en clases anteriores. Bien, Sofi. Un número que indica su intensidad. Efectivamente, el módulo es el valor numérico, le vamos a poner, el valor numérico que indica la intensidad de la fuerza. Lo vamos a anotar ahí. El valor numérico que indica la intensidad de la fuerza. Es decir, el módulo tiene que ver con el valor numérico, o sea, cuánta fuerza se está aplicando, cuánto más o cuánto menos. Entonces, un módulo, una fuerza de mayor módulo, es una fuerza más intensa. Y aquí es donde generalmente se generan las confusiones, la dirección y el sentido. La dirección, chiquillos, esta la voy a escribir yo, porque para que así puedan identificar claramente cuál es el sentido. La dirección, chiquillos, tiene que ver con los, hacia dónde, hacia qué punto cardinal, perdón, hacia qué punto cardinal se realiza la fuerza. Eso nosotros no nos hemos preocupado de ello ahora. Nunca hemos analizado la dirección, nos hemos preocupado más del punto que viene. Es decir, la dirección de la fuerza va a indicar si es hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. O sea, ahí nos regimos por la rosa de los vientos. Pero en el sentido de la fuerza, chiquillos, es donde tenemos que ver el hacia dónde. Y aquí, ¿cuál es la característica que tiene el sentido de la fuerza? ¿Cómo diferenciamos los sentidos de las fuerzas? ¿Con qué cosa? ¿Qué nos permite diferenciar un sentido de una fuerza con otro sentido de otra fuerza? Positivo o negativo. Muy bien, Laurita. Positivas o negativas. Y ya, eso por un lado, chiquillos. Por un lado serían las fuerzas positivas y negativas. ¿Y qué pasa, chiquillos, con los sentidos? Cuando las fuerzas son de igual sentido, ¿se suman o se restan? Entonces vamos a colocar igual sentido se suman, distinto sentido se restan. Y
se deja el signo de la fuerza mayor. Eso lo recordamos de la clases anteriores. Entonces, el módulo es el valor numérico de la fuerza. La dirección es hacia qué punto cardinal. Y el sentido es lo que nos permite diferenciar las fuerzas en sentido positivo o en sentido negativo. Fuerzas de igual sentido se suman, fuerzas de distintos sentidos se restan. Así que importante también esa diferencia. Me explica mucho más de chiquillos. Sí, no olvidar, chiquillos, que los sentidos de la fuerza son positivo derecha o hacia arriba, negativo izquierda o hacia abajo. Van conectados las fuerzas positivas y negativas con el sentido de movimiento. Una fuerza positiva que va hacia la derecha o hacia arriba, y las fuerzas negativas cuando van hacia la izquierda o hacia abajo. Entonces, fuerzas en el mismo sentido se suman, fuerzas en distintos sentidos se restan. O siempre que estén en el mismo plano, o sea, dos que van a la derecha, dos que van a la izquierda, o una que va para arriba y una que va para abajo. O sea, si están en el mismo lado, se suman juntas. No se mezclan las horizontales con las verticales. No olvidar eso tampoco. Así que, importante eso, chiquillos. Sentidos iguales, se suman las fuerzas, y sentidos distintos se restan siempre que estén en el mismo plano. Es decir, yo no puedo mezclar una fuerza hacia arriba con una fuerza hacia la derecha. O van izquierda-derecha, o todas para la izquierda, o todas para la derecha. Esa es una situación. Y aparte, se van todas para arriba, todas para abajo, o en sentidos opuestos. No podemos mezclar horizontal con vertical. O todo horizontal, o todo vertical. ¿Quedó claro, chiquillos, esa primera parte? Esta primera parte de las características de las fuerzas, las tres características fundamentales que tienen las fuerzas. ¿Alguien no entendió? ¿Quedó con alguna duda? ¿Los demás, chiquillos? ¿Quedó claro? ¿Súper claro, chiquillos? Muy bien. Entonces, vamos haciendo un orden de ideas para que nos vayamos claros. Módulo. Cata, el módulo de una fuerza tiene que ver nada más que con el valor numérico, o sea, cuán intensa es la fuerza. Un módulo tiene que ver, lo podemos hacer un sinónimo de número, valor numérico. Entonces, una fuerza de módulo más grande es porque una fuerza más intensa, o sea, algo que tiene mayor fuerza aplicada. Mientras que una intensidad baja, es decir, una fuerza de bajo módulo, tiene menor fuerza aplicada. Tiene que ver con cuánta fuerza se está aplicando, se está generando. Eso es el módulo. ¿Quedó más claro, Cata? Tiene unidad de medida, es muy importante. No olvidemos, chiquillos, entonces, que ¿cuál es la unidad de medida de la fuerza, chiquillos? Está acá. Lo vamos a anotar aquí en alguna parte. N de Newton. Entonces, unidad de medida, lo vamos a anotar acá. Newton, abreviado entre corchetes con la N. Recuerden, N mayúscula. Entonces, ¿cómo diferenciar todo esto con los newton de fuerza? ¿Cuántos newtons se aplicaron? ¿Cuántos newtons de fuerza se aplicaron en este sentido? Entonces, newton es la unidad universal de fuerzas en todo momento. Entonces, además de la cara, chiquillos, ¿alguien quedó con alguna duda que quiera, antes de que pasemos al otro punto? Porque nos vamos a ir de este punto del mapa y nos vamos a ir a otra sección de él. De nada, Cata. Chiquillos, ¿alguien más tiene alguna duda antes de que cambiemos de lugar del mapa y nos vayamos a otro punto? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, vamos entonces al siguiente punto del mapa. Vamos a salir de aquí, vamos a borrar esto entonces. Nico Chacón, ¿estás bien? No, avísame si es que nos queda algo claro, que como me dijiste que no fuera tan rápido, me avisa si voy bien, si no, para reexplicar algo. ¿Sí? Ya, genial. Vamos entonces vamos a borrar esta parte. Recuerden que está siendo grabada la clase, así que si falta algo lo pueden volver a ver. Salgamos de aquí, nos vamos entonces volvamos al mapa original, y nos vamos ahora al corazón, por algo está al medio de esto, que corresponde a las leyes de Newton. No hace falta, chiquillos, darnos tantas vueltas con los nombres, pero primera, segunda y tercera ley. Entonces,
¿Cómo le decíamos a la primera ley, chiquillos? ¿Qué nombre tenía también? ¿Qué principio o ley se hablaba aquí? El principio de inercia, muy bien. El principio, lo estoy escribiendo en el chat, perdón, tiene que ir en el PPT, ahí sí. Principio de inercia. Entonces, dice, ¿qué es el principio de inercia? ¿En qué se acuerda que decía esta ley? ¿Qué es el principio de inercia? ¿Qué decía sobre la inercia de un objeto? Primero recordar, chicos, que la inercia es el estado de un cuerpo que está en reposo o a velocidad constante y que va directamente relacionado con la masa. Es decir, un objeto que tenga más masa tiene mayor inercia. ¿Cómo sacamos de la inercia un objeto? Entre más inercia se moverá menos, ¿sí? Bien, Andrea, como dice Andrea, que para que un cuerpo se ponga en movimiento se necesita aplicar una fuerza. Entonces vamos a copiar textual lo que dijo y así sacarlo de la inercia. Ahí está. Principio de inercia. Para que un cuerpo se ponga en movimiento se necesita aplicar fuerza y así sacarlo de la inercia. Entonces recordemos que la inercia es el estado de un cuerpo que se encuentra en reposo o a velocidad constante y que depende de su masa. A mayor masa, mayor inercia, es decir, cuesta más moverlo o sacarlo de su estado de reposo. ¿Y cómo lo movemos? ¿Cómo lo sacamos de este estado de inercia, este estado de reposo, este estado de que no hay un cambio de posición, no hay un cambio de movimiento? Aplicándole una fuerza. Entonces, para que un cuerpo se mueva o cambie su movimiento, hay que aplicarle una inercia y así lo sacamos de su estado de inercia. Y esta fuerza tiene que ser lo suficientemente intensa como para romper este estado de inercia. Si no logramos mover un objeto por más fuerza que le apliquemos, es porque no lo logramos sacar del estado de inercia. Si lo movemos, se rompe la inercia. Es decir, al aplicar una fuerza y esta fuerza es capaz de mover el objeto, la inercia se rompe. Si lo aplicamos una fuerza de objeto y este no se mueve, es porque no rompimos su inercia. Importante eso. ¿Y qué va a depender si un cuerpo se mueve o no? De cuánta fuerza apliquemos. Si rompemos la inercia, el cuerpo se mueve. Si no lo rompemos, no se mueve. Y va a depender de la masa del objeto cuánta fuerza hay que aplicar entonces para moverlo. Como dice el Nico, también Nico Cabrera, no voy a ignorar también lo que escribiste, que dice, se refiere a cuán difícil será mover un objeto en reposo. Efectivamente, la primera ley también nos explica cuán difícil va a ser mover un objeto en reposo. ¿Por qué? Porque va a estar asociado, va a estar conectado a la inercia que éste posee. Entonces, segunda ley de Newton, chiquillos. ¿Cómo se llamaba este? ¿Alguien recuerda el nombre que tenía esta segunda ley? Principio de masas. Muy bien, Laurita. Principio de masas. ¿Y qué relacionaba, chiquillos? ¿Qué era lo fundamental, lo que todo el mundo se acuerda de esta ley? ¿Quién se acuerda de lo que al tiro nos acordamos de esta ley, de la segunda ley? ¿Qué era, chiquillos? ¿Qué era la relación entre la masa y la aceleración? Muy bien. Entonces vamos a colocarlo. Relaciona la masa con la aceleración del objeto. Entonces, relaciona la masa con la aceleración del objeto a través de ¿qué? De la fórmula. Como bien dice, de hecho, esa es la fórmula, dice la Laurita. Correcto, chiquillos. Esta fórmula aparece desde la segunda ley de Newton, es decir, no viene de la nada. La segunda ley de Newton, chiquillos, nos señala que la relación entre la masa y la aceleración queda simplemente resumida como la multiplicación de la masa por la aceleración del objeto. ¿Y qué nos decía? Si aplicamos más fuerza es porque el cuerpo va a acelerar más. Si el cuerpo
Si el cuerpo tiene mayor aceleración, es porque se está generando mayor fuerza. Si el cuerpo tiene mayor masa, hay que aplicar mayor fuerza para moverlo. O sea, hay una relación directa. Me quedó, no sé cómo me quedó tan bien lista la fórmula, chiquillos, me demoré. Lo hice con harta paciencia. Así que esa es la expresión, chiquillos, de la segunda ley, que la relaciona la masa con la aceleración multiplicándolas entre sí. Fuerza es igual a masa por la aceleración y se mide en los newtons. Recuerden que no olvidemos que la unidad de medida de la fuerza sigue siendo el newton, pase lo que pase, va a quedar igual en newton. Me quedó un poco corrido, vamos a hacerlo acá mejor, ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Newton sigue siendo la unidad de medida, entonces vamos a relacionar, y matemáticamente aquí nos metemos un poquitito de matemática, no tan complicada después de todo, un poquito de matemática en para poder resolver y saber cuánto fuerza se aplica en un objeto de cierta masa que se le impregna, se le imprime una cierta aceleración debido a esta fuerza. Es decir, mayor aceleración, mayor fuerza. Para mover un cuerpo de mayor masa hay que aplicar mayor fuerza. Y la segunda ley, chiquillos, también se conecta con la primera porque esa fuerza necesaria para sacar un cuerpo del estado de inercia para moverlo queda expresada matemáticamente a partir de la segunda ley. Es decir, la primera ley por sí sola no se sustentaría sin la segunda. Es decir, la segunda ley permite explicar cuánta fuerza ya nos da un valor numérico y cuánta fuerza vamos a tener que aplicar para romper este estado de inercia de un objeto. Y ahora sí, ¿cuál es la tercera ley, chiquillos? Como bien dijo delante la Andrea también, el principio, y dijo la Cata y la Laurita también, el principio de acción y reacción. Principio de acción y reacción. Acción y reacción. Entonces, el de la pared me pegó. Muy bien, que la Cata se acuerda del tiro, el de la pared me pegó. Cuando dos cuerpos interaccionan, aparecen fuerzas iguales y en sentidos opuestos. Dice la Sofi. Muy bien, Sofi, pero qué mejor explicación. Entonces lo vamos a colocar tal cual. Lo vamos a colocar tal cual lo escribió la Sofi. Lo vamos a escribir textual, como lo dijo ella. Entonces, dice. Uy, me quedó un poquito. Lo vamos a copiar de nuevo. Vamos a colocar más corto aquí. Acción y reacción. Cuando dos cuerpos interaccionan, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. La acción y la reacción ocurren en cuerpos distintos. Un cuerpo hace la acción, el otro cuerpo la hace de vuelta, en sentidos opuestos. Ocurren al mismo tiempo. Recuerden eso, chiquillos, que eso fue una pregunta de la evaluación formativa que varios cometieron un error ahí. Las fuerzas de acción y reacción ocurren al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se aplica la acción, la reacción viene de vuelta. No ocurren en momentos distintos. Acción y reacción es un par, es decir, se habla el par acción y reacción. Ocurren al mismo tiempo, en la misma fuerza, aplicada en sentidos contrarios. ¿Se entiende? Ninguna es mayor que la otra, son iguales, pero en sentidos opuestos. Es decir, la acción va para allá, la reacción del otro cuerpo viene en el sentido contrario. Recuerden, en cuerpos distintos. Uno hace la acción, el otro la hace de vuelta. Nico. Acá puso interacción, quiso poner interaccionan. Interaccionan, sí, es que como copié lo de la Sofi se me olvidó arreglarlo, por eso interaccionan. Recuerden, dos fuerzas interaccionan y son fuerzas iguales en sentido opuestos en cada uno de ellos. Una va en positivo, como dice la Andrea, y la otra va en negativo. Uno la aplica en acción y el otro en reacción lo hace en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, lo voy a revolver. Hay cosas que no están escritas ahí, voy a volver a decirlo. Fuerzas de acción y reacción ocurren al mismo tiempo en cuerpos distintos, en sentidos contrarios, pero en igual valor. Es decir, son fuerzas iguales, pero en sentidos opuestos.
profe. Y acuérdense también lo de como dijo la Cata, de la pared me golpeó. Efectivamente, el dolor que uno siente cuando se golpea con algo es la reacción del objeto al cual se le aplicó la fuerza accidentalmente, en este caso cuando uno se golpea. Profe, ¿Se entiende? sería un ejemplo de acción y reacción. Cuando dos fuerzas interaccionan, sería, por ejemplo, un vehículo al tratar de arrastrar un objeto pesado, ¿o no? No, porque estamos hablando de objetos si nos están, Ah, si ya. están arrastrando, aquí la acción y la reacción sería entre el piso y el suelo. La acción sería el mover el objeto y la reacción sería el roce en sentido contrario. Recuerden que el roce va en sentido opuesto. Entonces, Entonces sería un auto tratando de arrastrar a otro con una cadena en sentido opuesto. tampoco, porque ahí tendríamos la ¿Tampoco? fuerza de Ah, tensión. ya. El roce, recuerden, la fuerza de roce es la reacción al movimiento de un objeto sobre una superficie. Entonces, Ya estoy empezando a entre el entender, piso y el perfecto. suelo hay un par acción y reacción. La acción sería la rueda del auto pasando por el piso. La reacción sería el roce en sentido contrario. ¿Se entiende, chiquillos? Ahí sí entiendo, Ahí profe. sí. Recuerden que tienen que ser, los cuerpos tienen que estar en interacción entre ellos. Por eso ahí me cuelgo un poco de las palabras de la Sofi. Interacción, o sea, están entre ellos actuando. Entonces, Nico, el ejemplo de Rodrigo es que la acción y reacción puede ser la acción, un auto pasando por una calle, por una superficie, va pasando por arriba de ella, y la reacción va a ser la superficie generando una fuerza en sentido contrario. ¿Y qué nombre tiene esa fuerza en sentido contrario? El roce. ¿Se entiende ahora, Nico? O sea, siempre cuando, un ejemplo de acción y reacción, siempre cuando yo me mueva, va a haber una fuerza que me va a intentar frenar, solamente cuando yo me mueva. Solamente Después, cuando yo me mueva. Siempre va a tener que haber un por ejemplo, movimiento, una acción si realizada yo, para que esto pase. por ejemplo, si un bus que no es muy aerodinámico intenta moverse, la reacción va a ser la fricción del aire en su superficie. Claro, el ejemplo, cualquier objeto que esté haciendo efecto del roce con el aire está haciendo ese par acción-reacción. La Javi pregunta, ¿andar en patines qué tipo de fuerza es? También es lo mismo. La acción va a ser los patines pasando por el suelo y la reacción, el roce del suelo, haciendo la reacción en sentido contrario. Ya ven, chiquillos, en la siguiente punto del mapa vienen esos tipos de fuerzas. Tranquilidad con eso. Magda, los resultados de la formativa van a llegar hoy día, entre estos días, sin a más tardar. Yo ya les mandé a los profesores los resultados, así que van a llegar los resultados antes de que se den cuenta. Bien, O ¿quedamos con sea, las 3 leyes de Newton, chiquillos? profe, Dime. o sea, esto se podría resumir en diciendo que la ley de reacción de acción y reacción sería toda fuerza que se opone a nosotros solo cuando nosotros nos movemos o hacemos algo. Exacto, una acción, el Rodrigo no lo puedo resumir de mejor manera. La acción y reacción siempre, la reacción va a oponerse a lo que estamos haciendo, siempre va a ir en sentido contrario al movimiento que estamos haciendo o a la acción que realizamos y que implicó que se aplicara una fuerza. Entonces, y por eso se habla del par acción-reacción, porque ocurren las dos al mismo tiempo. Cada acción le corresponde una reacción igual en sentido opuesto. Es como la definición más de libro, por así decirlo, más enciclopédica. La fuerza de reacción siempre es negativa, no siempre es negativa, porque si la acción va hacia la izquierda, la reacción va a ir hacia la derecha. Por eso nunca yo hablé de positivo y negativo, hablé de sentido contrario. Entonces, esa puede ser perfecta pregunta de prueba. Si yo estoy golpeando algo hacia la izquierda, ¿la reacción es positiva o negativa? Positiva. Así que no se mecanicen con que la reacción es negativa. Mecanícense con que la reacción es en sentido contrario a la acción. Generalicémoslo más para que no haya ningún detallito ahí. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Y Dime. qué tipo de ley podría explicar la acción de abrir una botella de champán cuando tiene mucha presión, uno saca el corcho y el corcho sale disparado? Eso ya tiene que ver con fluidos, con fuerzas hidrodinámicas. Eso es un contenido que viene el próximo año. Ya, porque, o sea, yo pensaba que era acción y Es que reacción tiene que ver, porque... pero tendríamos que meternos por ese lado para poder explicarlo.
porque tiene que ver Ah, con la ya. presión, con la presión del gas adentro, del fluido, del mismo corcho, tiene un poco más profundo que eso. Ya, si no hay dudas, chiquillos, vayámonos entonces al siguiente punto. Nos queda a ver los tipos de fuerzas. Vamos a ver algunos más. Así que vamos a ver los más importantes. Así que borramos aquí, regresamos al mapa original y nos vamos ahora, chiquillos, a la sección de tipos de fuerzas, donde vamos a solamente mencionar 3. Vamos a mencionar el peso, la normal y el roce. Esas van a ser las fuerzas que vamos a mencionar. El peso, chiquillos, ¿qué era? ¿Qué era la fuerza peso? También llamada, tiene otro nombre. ¿Qué otro nombre también recibía la fuerza peso, chiquillos? También llamada, como bien dice la Laurita, fuerza de gravedad. Profe, no se ve las letras. No se ve Sí, las que letras. cuando termino de escribir va a aparecer. Ah, ya. ¿De qué depende, chiquillos, la fuerza de gravedad? La Aunque fuerza suene de muy gravedad redundante. depende de la masa y densidad del objeto, el volumen, algo así. No, No sé de muy la bien. densidad no, de la masa sí. Pero más que de la masa, ¿de qué depende? ¿Del planeta en el que estemos o no? Exacto. Ah, ya. Depende de la gravedad del planeta o lugar en el que se está. Sí, pues porque nosotros si viajamos a Marte nos vamos a pesar lo mismo ya que lo que pesamos acá. Exacto, y eso Simplemente. es por eso, chiquillos, que agregué este punto extra de la diferencia entre masa y peso, porque también se tiende a confundir. Entonces, también llamada fuerza de gravedad, depende de la gravedad del planeta o lugar en el que se está. Y la expresión matemática la vamos a escribir acá al ladito, pero que me quede tan bien como la otra, ya partimos mal. El peso, con P mayúscula, queda dado por la masa, no quedó tan perfecto como el de la otra diapo, por la gravedad, en donde la masa del objeto puede variar o no, pero la gravedad entre planetas sí va a ir cambiando. Es la fuerza que atrae también, eso es muy importante también lo que hice la Laura, se olvidó agregar. Lo vamos a agregar al tiro. La atracción al centro. También se le llama, esa es otra característica del atracción al centro. También lo vamos a agregar ¿Profe? como un punto chiquillo. La atracción del planeta o cuerpo celeste que hace hacia el centro de este. No vamos a hablar no vamos a hablar simplemente de la, que bueno que la Laurita también no habla del planeta, digo de la Tierra, porque recuerden que el peso puede manifestarse en otro planeta del sistema solar o en sus cuerpos celestes, como por ejemplo la Luna, por ejemplo, es uno de los cuerpos celestes que también tiene su gravedad propia. ¿Profe? ¿Sí? La aceleración de un objeto siempre se ve influida por la gravedad del planeta en el que esté, o no siempre. No. La aceleración del objeto va a tener que ver con la fuerza aplicada al objeto, no va a tener que ver con la gravedad del planeta. La gravedad del planeta lo único que va a afectar va a ser en su peso, en su fuerza gravitacional. O sea, influye directamente solamente cuando el objeto está en caída hacia el planeta. Exacto. La gravedad de un planeta, como bien dice Rodrigo, solo va a afectar al peso cuando el cuerpo va en caída o cuando está quieto y está sintiendo su efecto el peso, la gravedad no está aplastando, entre comillas. La gravedad de Saturno no la recuerdo, la verdad te mentiría si te dijera un número, porque nunca me aprendí de memoria las gravedades, me sé solamente la de la Tierra y la de la Luna, nada más. 9,1 parece, sí, Saturno es muy parecido a nosotros. Bien, ¿qué era lo normal, chiquillos? ¿Qué era la fuerza normal, chiquillos? ¿Alguien recuerda que era la fuerza normal? ¿Alguien recuerda, chicos, que era la fuerza normal?
¿No se acuerdan, chiquillos, que era la fuerza normal? La fuerza normal, chiquillos, por si no lo recuerdan, es la reacción al peso. La fuerza normal es la fuerza de reacción al peso, es la fuerza de reacción al peso. Recuerden que como toda fuerza tiene su par acción y reacción, tiene que haber una fuerza de reacción al peso. Y este es la fuerza normal. Es como cuando un meteorito entra a la atmósfera, empieza a caer y la fuerza de reacción sería la fricción con la atmósfera o el aire. Que no confundamos. La fricción, la fuerza de roce es una cosa. La fuerza normal, verdad. chiquillos. Ya, para dejarlo claro. La fuerza normal, chiquillos, es la fuerza que la Tierra, como por ahí alguien lo dijo, espérenme, es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Pero más que perfecto, perfectísimo ahí, la Sofi. La fuerza normal, chiquillos, la fuerza normal corresponde, como bien dice ahí la Sofi. Voy a cambiar el color porque si no, no, sí. Ya. Justo no alcanza a salir. Vamos a borrarlo ahí. Vamos a acomodarlo ahí para que quepa todo en la... Vamos a colocarlo al final. Reacción al peso. Ahí está. Como dice la Sofi, es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Reacción al peso. La superficie está haciendo en sentido opuesto la reacción del peso. Y esa es la que nosotros vamos a indicar como la fuerza normal. Chiquillos, como bien dice ahí la Cata, es perpendicular a la superficie. Y es igual que el peso, pero en sentido contrario. Entonces, si el peso va para abajo, profe, hacia la superficie, en la superficie hacia arriba, genera la normal, en sentido opuesto. tengo una duda así como... Rodrigo, dime. Hablando de la ignorancia, sí, para tener más claro este concepto, ¿sería un edificio construido sobre el suelo? Así Claro, podría... el peso del edificio es la acción y el suelo hacia arriba haría la reacción que sería la normal. Entonces, eso es lo que tenemos que destacar ahí, chiquillos, que corresponde a la fuerza normal, reacción al peso de un objeto. Y la fuerza de roce, chiquillos, la fuerza que experimentamos más normalmente, ¿cuál sería? Como dice la Laurita, es la posición que la superficie ejerce al movimiento del objeto. Muy bien. Entonces, esa vamos a dejarla como idea principal ahí. Es la oposición. Es la posición que la superficie ejerce al movimiento de un objeto. Bueno, existe roce estático y cinético. Vamos a colocar. El roce estático es el roce, recordemos, el roce estático es el que aparece cuando un cuerpo se quiere empezar a mover, y el cinético, el que impide que se siga moviendo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan la diferencia, chiquillos, de eso? El roce estático está presente cuando un cuerpo sobre una superficie se quiere empezar a mover sobre ella. Mientras que el roce cinético es el que se produce cuando un cuerpo ya se está moviendo en la superficie. Estático, reposo, cinético, en movimiento. En todo momento, sobre una superficie, chiquillos, va a haber roce. Solamente que va a cambiar entre que esté estático o que esté en movimiento. Ah, profe. ¿Sí? Un ejemplo de eso sería una lancha queriendo avanzar. Claro, Y el roce del agua no es el mismo cuando la lancha se está moviendo sobre el agua que cuando la lancha está en reposo en el agua. Ahí habrían dos roces completamente distintos, pero están presentes en distintos momentos, en el estado estático, en reposo, o en estado cinético, cuando la lancha ya se está moviendo sobre el agua. También depende de la masa del objeto. Obviamente un objeto de mayor masa va a generar mayor roce porque va a estar pegado más a la superficie. Entonces, la fuerza de roce se abreviaba con la letra FR. Estamos tratando ahí de dibujar. Me quedó mal esa, ahí sí. Y es el coeficiente de roce que va a estar dado por la superficie por la masa
por la gravedad. Ahí está. El coeficiente de roce es F minúscula. La fuerza de roce es con F minúscula. Es la única que rompe la regla de las fuerzas y esa sí es minúscula. Entonces, la fuerza de roce es la oposición de una superficie a que un cuerpo se mueva sobre ella. Puede ser estática, es decir, la oposición a que un cuerpo se empieza a mover en la superficie, o puede ser cinética, a que se siga moviendo. En cualquiera de los dos casos, la expresión matemática que la define es el coeficiente de roce por la masa por la gravedad. Es decir, si el roce es mayor, es porque hay una mayor fricción. Si el objeto tiene mayor masa, va a costar más, va a haber más roce entre la superficie. Y si hay más gravedad, el peso también va a influir en que el cuerpo tenga mayor roce. Nico. ¿Qué significaba ese cosito que está...? ¿La U con colita? Sí. El coeficiente de roce, que es el grado de roce que hace la superficie con el objeto, va a estar dado siempre por la superficie. Ya. Gracias. Una superficie que tenga esa U con colita más grande es porque genera más roce, de manera natural. Los materiales más rugosos, más porosos, tienen mayor roce. Los más pulidos tienen menos roce. O sea, el ejemplo por excelencia es comparar la calle seca, el pavimento seco con el pavimento mojado. El pavimento mojado tiene menor roce, por eso los autos tienden a deslizarse con mayor facilidad y obviamente conlleva un riesgo mayor cuando están sobre ella. Las pistas de patinaje en hielo, el patinaje en hielo es más complicado de hacer y es más peligroso, es más fácil caerse porque el hielo genera muy poco roce con la superficie. Andar en patines también hay fuerza de roce. El roce que generan las ruedas de los patines con la superficie hay una oposición al movimiento. Universo no entra para esta prueba sumativa de la obra, va a entrar en la siguiente. Así que tranquilidad con eso porque vamos a tener obviamente un momento para repasar todos esos conceptos de universo. Por eso dije al principio de la clase que los contenidos son los mismos que entraron en la formativa, para que no se compliquen. Bien, chiquillos, ¿alguna duda con estas tres fuerzas importantes que van a seguir apareciendo en la prueba? ¿Quedó claro? ¿Quedaron claras? La tensión la vamos a dejar afuera esta vez. No la vamos a considerar por esta vez. Porque no mucho lo que podemos decir. ¿Todo claro, chiquillos? Antes de que pasemos al último punto, porque ya estamos un poquito pasados de la hora, pero quiero que recuerden que podemos terminar hasta la 1:30. Así que, porque alcancemos a ver lo último, que son la diferencia entre el peso y la masa. Esto lo vamos a hacer bien cortito. Bien, borramos acá entonces y nos vamos al último tema que nos queda aquí, que sería diferencia entre masa y peso. Y aquí, comparemos masa y peso, chiquillos, a partir de las características que tienen en general. La masa, chiquillos, partamos por la masa. ¿Qué es la masa? La cantidad de materia, ¿cierto? De un cuerpo. ¿La masa cambia si cambiamos de planeta? No, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con que la masa no cambia entre planetas porque es algo propio? No varía entre planetas. Es independiente. Entonces, la masa es la cantidad de materia de un cuerpo, es algo propio, es una propiedad de la materia. La masa es una propiedad de la materia, es algo propio, no cambia, no depende de nadie. Por eso se dice, chiquillos, que es independiente. No va a variar entre los planetas. Como dice la Laurita, siempre se mantiene. Y el peso, ¿qué es el peso, chiquillos? Ya dijimos que era la fuerza. ¿Cómo? La fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad. ¿Varía entre planetas? Sí. Varía entre planetas. ¿Y de qué depende? De la gravedad de cierto planeta. Vamos a colocarlo, no. Fuerza. Vamos a lo que es una fuerza de gravedad. Varía entre planetas porque cada planeta tiene distinta gravedad. Eso lo vamos a colocar así.
Entonces, la fuerza de gravedad o peso varía entre planetas porque cada planeta tiene distinta gravedad, no así la masa, que la masa es algo propio del objeto, es la cantidad de materia que posee, no varía entre planetas y es independiente de esta. Entonces, el peso varía entre planetas porque varía la gravedad. La masa no va a variar en ningún lado porque siempre va a ser la misma cantidad de materia del objeto. Es como el tipo de ejemplo que debería decirse masar el pan en vez de pesar. Claro, aunque hay algunos que dicen que pesar no está mal dicho, porque la balanza, el instrumento de medición de la masa, en el fondo lo que está haciendo la balanza es detectar el peso del objeto y lo que muestra en la pantalla es como que ya calcula ella la masa del objeto. Así que decir pesar el pan no está tan mal, porque la balanza está pesando, está midiendo la fuerza con la que el objeto se deposita arriba de la balanza, pero como la computadora interna de la balanza, o lo que muestra la balanza, muestra el resultado de dividir el peso por la gravedad. Más adelante, si quieren, se los puedo explicar con más detalle, porque estuve leyendo hace poco algunos científicos, alguna parte de la comunidad física que dice que tampoco está tan mal decirlo, porque la función de la balanza al final es igual detectar pesos, solamente que la balanza muestra al final en pantalla, muestra la masa porque debe hacer algún cálculo en algún momento. Así que sigámoslo ocupándolo porque tan mal no está. Sí, ¿os quedó clara la diferencia entre masa y peso? Es importante mantener claras estas diferencias, sobre todo en el hecho de que si es que varía o no entre un lugar y otro, porque si, por ejemplo, yo tengo una masa de 80 kilogramos, voy a tener 80 kilogramos aquí en la Luna, en cualquier planeta, pero mi peso va a variar entre planetas. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo. Bien, chiquillos, si no hay más dudas, vamos a explicar nuevamente lo que vamos a hacer en esta actividad. Chiquillos, la clase está siendo grabada como siempre, va a estar subida al canal de YouTube en unos minutos, en un rato más, y en la tarde voy a publicar las instrucciones para esta actividad. ¿Qué hay que hacer? Van a volver a ver la clase, si es que tomaron apuntes, van a tomar sus apuntes y van a reconstruir este resumen en un formato a elección de ustedes. Es decir, pueden reconstruir un nuevo mapa conceptual, pueden hacer un resumen, una tablita, un resumen, una toma de apuntes, agregarle imágenes, o fórmulas con colores, como ustedes quieran, pero deben hacerlo según el estilo de aprendizaje que a ustedes les cueste menos, o sea, la forma que a ustedes les funciona estudiar. Y si no tienen alguna, vean la que a ustedes les acomoda más. Si ustedes se entienden más con mapas, se entienden más con resúmenes, ocupen esa y reconstruyan esta clase de resumen a su manera. Obviamente, incluyendo los contenidos que están aquí. Se hace a mano. Agregar imágenes, pueden dibujar las imágenes, Sofi, pueden dibujarlo. Este cuaderno, esto se hace en cuadernos, se hace a mano en hojitas, y se va a mandar a un formulario de Google, que yo voy a habilitar, para que ustedes suban del archivo, la foto de la imagen, lo suban, y así puedan enviarlo sin ningún problema. ¿Quiénes le toman? Bueno, voy a dejar la opción de que en caso que alguien no pueda, en última instancia me la mande por correo, pero en primera instancia deben ocupar este formulario para subir el archivo para que sea más rápido. Voy a poner un límite de 2 planas máximo para el resumen, si es que lo hacen como resumen, y el mapa conceptual del tamaño que ustedes quieran hacerlo, pero que obviamente quede resumido bien. Chiquillos, les voy a pedir encarecidamente imágenes claras, imágenes nítidas, imágenes que se vea bien, no imágenes corridas. Si no, esa foto yo no la voy a considerar y les voy a mandar un mensaje de vuelta que no tiene el puntaje. Va a haber una pauta que va a estar subida en el doc, que ustedes van a poder ver en el formulario, que va a decir la rúbrica. Va a decir, se manda en la fecha establecida, cumple con escribirse a mano, que esté ordenado y limpio, que esté resumido los contenidos de la materia, que la imagen sea nítida. Todo va a estar ahí especificado en la pauta. Entonces, lo hacen a mano y lo mandan vía formulario de Google, van a poder subir un archivo, y los que no puedan hacerlo, lo mandan por correo.
Idealmente mándenmelo por el formulario para que sea más rápido. El plazo de entrega va a ser hasta el viernes a las 3 de la tarde, chicos. Ese va a ser el plazo de entrega máximo. Hasta el viernes a las 3 de la tarde, para que yo después, entre 4 y 5, me dedique a revisarlo, una revisión rápida, pero obviamente fijándome en los detallitos, para mandarlo de vuelta. ¿Por qué este viernes? Porque la próxima semana es la evaluación sumativa. Entonces mi idea es que alcancen a tenerlo revisado de vuelta para que puedan estudiar. ¿Se entiende? ¿Quedó claro, chicos, entonces qué hay que hacer para esta actividad? Se manda lo que vimos hoy, que es el resumen de la materia de la evaluación sumativa. El link va a estar voy a hacer una publicación con las instrucciones y en los links, porque como no pueden copiar, no pueden pinchar links en las publicaciones, en la descripción del Facebook, digo del Instagram, arriba donde están los datos del Instagram va a estar los links, va a decir formulario de Google para trabajo. Se manda un resumen y hacerlo más claro y más claro para ti, Benja, un resumen que tú puedas entender para ti. Y la sumativa se empieza en la próxima semana a mandar. Chiquillos, yo al que sorprenda que copió textual lo que puse en el mapa conceptual o lo hace tal cual, ese tiene inmediatamente la nota mínima. Y va a haber un punto en el puntaje más alto que va a tener el trabajo, va a ser el trabajo original y no está copiado directamente de la clase. Por eso yo dije al comienzo de la clase, esta clase es para guiarlo, va a ser una idea de cómo hacerlo. Entonces ustedes toman los conceptos que vimos, las cosas que también mencioné que no escribí, también pueden ver las clases anteriores. Y es con nota, porque recuerden, chiquillos, que dentro de las evaluaciones hay un porcentaje que es por trabajos prácticos o trabajos en clase. Como no están todos conectados, lo dejo como una fecha posterior. Entonces, recuerden que hay un porcentaje por las guías, un porcentaje por las pruebas y un porcentaje por los trabajos. Esto va a entrar en el porcentaje de entrega de los trabajos. Así que, claro, como dice la Laurita, es solamente lo que vimos hoy día de características, leyes y tipos de fuerza, eso va como, eso fijo va. Si quieren agregar otra cosa que no estuvo en la clase y que encuentran que es importante, lo agregan. Pero lo que entra en la prueba es lo que vimos hoy, ni más ni menos. Digo, no menos que esto. Perdón. Bien, chiquillos, ¿alguna duda entonces con el trabajo? Igual no se preocupen porque esto va a estar luego en el canal de YouTube, va a estar subido con las instrucciones, igual las voy a escribir en la descripción. En el canal de YouTube también va a estar el link para acceder al formulario, si es que no lo pueden encontrar en el Instagram, en el video de esta clase va a estar el link igual para entrar, así que no va a haber manera de que no encuentren ese link. Así que igual, cualquier duda mientras lo vayan haciendo, me hablan por Instagram durante, como siempre, los horarios de atención de 10 a 6 de la tarde, que es el horario que tengo yo. Chiquillos, por favor, el viernes se entrega hasta las 3 de la tarde, o sea, tienen toda esta semana para hacerlo. Y la clase de hoy va a estar subida al canal en la tarde. Es para este viernes, chiquillos. Ya, chiquillos, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta aquí porque ya estamos casi en la hora. Esperando que todos se encuentren súper bien. Cualquier duda la pueden aclarar cuando se suba el video, que se suba la publicación de la actividad, para que les quede más claro. Y estamos en contacto por Instagram en caso de que tengan alguna pregunta. Así que cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que como la próxima semana tenemos la evaluación, vamos a conectarnos para resolver las dudas de la prueba. Recuerden que ya la prueba que viene es con nota. Así que cuídense mucho, chiquillos. La ley de Newton en la clase 8, sí, Flavia, si no me equivoco, la 8 o la 9, una de esas dos. Así que, chiquillos, cuídense mucho, cualquier cosa me preguntan y esta clase va a estar en la tarde. Que tengan buena semana y nos vemos y que estén bien. Y ánimo con el trabajo. Chao, Chao, chiquillos. que esté bien.